Así que eso, entonces el próximo gráfico son los gráficos de barras. Eh, Hay varios gráficos de barras, pero estos son los más básicos. Y de hecho hay otras formas que uno puede utilizar como para poder categorizarlo y para que al final no se guíen por quizá algún número, sino que por alguna palabra o alguna categoría así, por ejemplo, no sé si es fruta o verdura, no sé, como cosas así, como de características más que lo que vamos a ver ahora. Pero eso ya es cosa de, si saben esto, después lo van a poder hacer, si es cosa de saberse los comandos, ¿cierto? Entonces lo que vamos a hacer, vamos a simular el tema de los años, ¿no? Vamos a tener algunos años, voy a escribir 1900, ¿no? Y voy a escribir 15 y voy a colocar 2000, a ver qué pasa. Ya, y va a ser un random eh, de 1 por 10. ¿Ya? Y ahora vamos a utilizar el comando, que este sería como el que tenemos que utilizar. X, y vamos a ver lo que sale. Use 19. Nada que ver. Ah, no. Entonces vamos a tener que. ¿En qué me equivoqué? Ah, debe ser porque no están. A ver. Vamos a dejar el mismo, debe ser algo del tamaño. Y me puse cualquier cuestión. Y ahí. Ya, y ahí está. Ahí está, ¿cierto? Entonces, al final la idea de esto es poder mostrar datos según las categorías que tenemos. Lo que hace la X acá, de hecho la X sería, por ejemplo, los años que están acá. ¿Cierto? Aquí podría ser, no sé, imagínense que sea, no sé, la tasa de natalidad, no sé, cualquier tipo de dato. Y nosotros queremos, ¿cómo se llama esto? Representarlo así, pues, como por año, así como cuántas personas han nacido por cada año, ¿cierto? Y bueno, si yo aquí, como es un random, en realidad es como una forma como genérica de mostrarlo, ¿cierto? Porque aquí cada vez que lo ejecutemos va a cambiar. Pero la idea es esa. De hecho, la idea y por qué tenía el error, porque había puesto 19 acá abajo y el rango no era el mismo. Entonces, siempre el número tiene que corresponder al, al número, el número tiene que corresponder a la cantidad de variables que tenemos en X. O sea que Y e X tienen que ser, deben tener el mismo largo. Por eso me tiraba este error. Entonces, cuando yo ahora lo arreglé fue porque quedaron los dos creo que son 10 variables. No, es que como justo no alcanza a contarlo. Pero el tema es que, pero voy a apretarlo. Y sí, claro, son 10 variables. Entonces, claro, cada una de las categorías corresponde a un número random que está acá abajo. Y esa es la idea. Así que eso sería los gráficos de barra. Y se supone que también, por ejemplo, si yo quiero colocar lo mismo, X label, también puedo colocarle el nombre, eje X. Puedo, por ejemplo, puedo colocarle los ejes, puedo colocarle un título, puedo cambiarle el color, puedo hacer todo lo que hice anteriormente con otro gráfico. Así que en ese sentido no hay ningún misterio, simplemente si quieren, por ejemplo, aplicar alguna característica, pueden hacerlo. Obviamente no van a poder cambiar la estilo de línea y esas cosas porque aquí no existe una línea como tal, pero sí hay características que uno puede cambiar. Así que esto sería como un gráfico de barra. Ahora voy a colocar close a la cagón y voy a comentar esta línea. Ya, entonces esa sería la primera. Y lo interesante sería ver los histogramas, que de hecho yo la semana pasada creo que lo mostré, obviamente como a modo de prueba, para mostrar el tema de las distribuciones. Pero finalmente esto sirve para cualquier tipo de, digamos, de variables, ¿cierto? Simplemente que cuando, por ejemplo, lo que hacíamos, un R igual a rand n de 1 por 1000. Lo que hacíamos ahí era para mostrar una forma determinada que se iba a dar con
con una distribución. Pero aquí uno puede colocar la variable que quiera. Entonces, yo creo eso. Y con el histograma, creo el histograma sería, como dije la vez pasada, que sería contar la cantidad de veces que un número se repite en la variable. ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, si vamos acá, seguramente el 0 se repitió, no sé, cerca de 800 veces. Aquí no sale específico porque uno puede, digamos que uno puede determinar eso. Por ejemplo, yo coloco 200, entonces este se va a dividir en 200 valores. Y ahí me va a generar como valores más particulares. Y así hasta, dependiendo de la cantidad de valores que tengamos. ¿Cierto? No sé. Si uno quiere hacer una imagen, siempre coloca 255 porque son los niveles existentes. Ahora, por ejemplo, si yo quiero saber otra cosa, puedo colocar menos. De hecho, si se dan cuenta, igual la forma cambia, porque está mucho más detallada. Porque si yo coloco, por ejemplo, 10, los números, claro, se suman, pero como que se juntan en los mismos bloques. Pues, de hecho, aquí, por ejemplo, tiene 3688. Eso significa que acá hay un intervalo de números, digamos, in- que están introducidos en esa parte. Entonces, si yo coloco más, claro, si se dan cuenta, que de los 3000 bajamos a 160. Porque seguramente, claro, pues si sumamos los números entre 0 y 0,5 nos va a dar 3000, por ejemplo. Pero si vamos contando uno por uno, nos vamos a dar cuenta que hay menos cantidad de cada uno, así detalladamente y en suma, en la suma así como total va a dar más, ¿cierto? Pero eso sería un histograma. De hecho, la otra forma de verlo sería la otra distribución, que es la uniforme, ¿cierto? Ahí no se ve tan uniforme porque en realidad uno no tenemos tantos valores, y lo otro es que también pues, está como súper detallado, entonces 200 es harto. No sé si lo dejo por defecto, ahí me va a mostrar la misma distribución del otro día. No sé si puedo agregar uno más porque hay como un límite en realidad, pero ahí ya está mucho más uniforme, ¿cierto? Pero miren, ahí tiene 10.000. Y si yo le pusiese 200, por ejemplo, se bajaría a 5.000. Claro, porque en realidad seguramente el valor por defecto son 100. Entonces cuando cuento el doble me va a salir la mitad, ¿cierto? Porque hay más... cada barrita cuenta menos números. Entonces la suma va a ser menos. A ver si coloco más. Claro, y ahí de hecho ahora bajó a 2500, así que realmente creo que el valor por defecto debe ser 100. Así que ese es el histograma, po. Y de nuevo, si por ejemplo yo aquí le quisiera poner un título, tendría que usar el comando de título nomás, ¿cierto? Colocar histograma. Y ahí me va a salir el valor de histograma en el título, ¿cierto? Entonces, de nuevo, en ese sentido ningún misterio, simplemente hay que, a estos gráficos hay que utilizar las características que tenemos acá arriba y nos va a permitir cambiar sus características. Ahora lo interesante es que estos gráficos funcionan de otra forma, no como los que están acá, que uno puede graficar líneas, sino que acá uno grafica, no sé, pues, los histogramas, como decíamos, lo puede utilizar para contar cosas o para categorizar cosas. Los gráficos de barras, si uno quiere mostrar ciertos datos de otra forma, también lo puede hacer así, porque los datos no siempre son funciones matemáticas, a veces son cosas que, no sé, que contamos, cosas que sucedieron, algunas cosas que se repitieron. Entonces como que eso nos entrega las herramientas para poder hacer las cosas de otra forma según el enfoque que tengamos en nuestros trabajos. Eh, Así que eso, bueno, y la otra forma sería el scatter, que sería una forma de hacer eh, como... Son como puntos en el aire. ¿Cómo se llama esta palabra en inglés? Es como... eh, se me olvidó. Pero la idea es que son puntos y lo interesante de esto es que esta función siempre necesita tener dos variables dentro de ella. Por ejemplo, en el plot, si yo colocaba solo x, me lo iba a graficar igual. O solo la y me lo va a graficar igual. Pero acá es necesario escribir las dos variables. De hecho, en el var también
Ah, no, no es var, igual es necesario las dos, pero es por el estilo gráfico, ¿cierto? Pero siempre va a necesitar eso, ¿no? De hecho, ahí voy a ver otro que no está en la PPT. Bueno, así de hecho voy a copiar esto acá arriba y voy a ver si lo puedo ver. Ya, este no está en la PPT, pero me acordé que existía. Y, y este. Ah, ya, ahí se ve bien. De hecho, este es un gráfico de valores discretos. Como que hay uno, como una línea para arriba porque son valores discretos. De hecho, voy a colocar menos. eh, y ahí está, ahí se nota un poco más. Ahí está, ¿cierto? Porque el gráfico normal, el plot, lo que hace es interpolar estos puntitos, ¿cierto? Pero al final del día lo que yo tengo en los gráficos son estos puntos no, ¿cierto? Son los puntos y MATLAB se encarga de unirlos a través de interpolaciones y todo eso. Así que esto es una forma de hacer variables discretas, ¿cierto? Y si quiero graficar, por ejemplo, solo el valor que tengo en la variable, por ejemplo, si en el X tengo un 1,5, la grafico acá, ¿cierto? Entonces esto sirve igual bastante. Otra, como les decía, sería el scatter. Voy a escribir random igual. Los random siempre ayudan porque para escribir variables rápido. Y, y ahora voy a hacer el scatter. Ya. Bueno, acá está el gráfico. En realidad esto era lo que yo les decía. Como que al final son como puntos que están así distribuidos en distintos espacios. Y la idea acá es que cada valor de X corresponde a uno de Y. Entonces, eso permite que uno pueda hacer gráficos, digamos, ¿cómo decirlo así? Em, Como que en realidad este gráfico sí se utiliza mucho, pero como para hacer también por distribuciones, ¿cierto? Porque si uno quiere graficar como ciertas formas, o de repente quiere graficar algunos gráficos como con ejes imaginarios, también sirve bastante, porque de hecho creo que esta función, si uno coloca un número imaginario, como que me lo divide y lo grafica tal cual. Así como, porque un número imaginario tiene una parte, o sea, un número complejo tiene una parte real y una imaginaria. Entonces ahora toma como X e Y. Pero bueno, el tema es que así son estos gráficos. En realidad no, esa es la información que nos entregan o la forma en la que podríamos mostrar los datos. No, el stem sí estaba. De hecho pensé que no estaba, pero sí está. Pero bueno, ya lo mostré. Ya lo mostré. Bueno, y esto igual, pues. De hecho voy a hacerlo de nuevo lo del título. Si yo quisiera colocarle un título, scatter. Ahí está, ahí me salió. ¿Cierto? Entonces, estos gráficos, como digo, no voy a repetirlo porque es importante no. Las características son las mismas, simplemente eh, cambiamos la forma en la que uno representa los datos según la necesidad. Y por último, quedan los subplots, que esto es súper importante. Y la finalidad que tiene estos gráficos es que uno puede, en realidad son figuras. Es una ventana que permite almacenar varios gráficos al mismo tiempo. ¿Cierto? Entonces, la sintaxis está, subplot, y aquí uno escribe la cantidad de filas, de columnas, y al final escribe en el espacio en el cual está el gráfico que vamos a colocar. Por ejemplo, ya yo lo voy a hacer de 2 por 2, o sea que va a tener 4 espacios, y mi primer gráfico va a corresponder a una variable que voy a hacer ahora. De hecho, voy a copiar esto acá arriba. Ya, voy a hacerlo acá arriba. Ya, entonces voy a hacer plot X, ¿cierto? Entonces ya, de hecho voy a graficarlo. Y si se dan cuenta, va a salir como en un espacio de la ventana nomás. El otro va a salir vacío. Y eso en una figura normal no pasaría, ¿cierto? Ahora, si yo, por ejemplo, escribo 2, va a pasar lo mismo, pero va a salir en el otro espacio. Eso es porque, en realidad, con subplot, cada espacio de la figura tiene un número determinado. Entonces, este va a ser 1, este va a ser el 2, este el 3 y este va a ser el 4.
Entonces eso lo determinamos nosotros. Y el orden en el cual lo establezcamos va a dar lo mismo en realidad. Ahora si yo escribo, por ejemplo, yo voy a graficar lo mismo, pero ahora le voy a cambiar la, a ver, 2, 2, 2, ahora lo puse en el espacio 2, line width, voy a escribir y voy a escribir 2, a ver si me sirve así. Ahí está, ¿no ven? La línea la cambió, ¿cierto? O por ejemplo, a ver, ¿cuál era la otra variable? La Y. Ahí está, ahí graficó la raíz cuadrada y me cambió las características. Ahora si yo coloco subplot 2 de 2 de 3 y ahora tengo que colocar mi, por ejemplo, voy a hacer otra cosa. Bueno, primero el plot del I2 y acá de nuevo el line width y coloco 3 y me lo va a mostrar en la parte 3 y si necesito ahora hacer un gráfico número 4 sigo con la misma secuencia. Tengo que escribirlo de nuevo, pero ahora indico que quiero graficar en el espacio 4 de este subplot. Y para este caso, a ver, voy a hacer un histograma. Voy a hacerlo de I2 para ver qué me entrega. Quizás no me entregue nada, pero ahí está. Ahí está como el histograma del I2. A ver, voy a... ¿Cierto? Ahí está. Estos serían como los valores que se supone que tiene el coseno. Y está bien, porque en realidad el coseno tiene como valores discretos. Ah, está bien, sigo. Ya está buena. Entonces, ese sería como el tema de subplot. Eh, Así que eso, pues de hecho que uno podría colocar ciertas características a cada uno igual si uno quisiera, ¿cierto? Pero todo tiene que hacerlo acá abajo, ¿cierto? Después de cada gráfico tiene que colocar lo que uno quiere colocar. Así que en ese sentido hay que tener un poco más de cuidado porque, por ejemplo, si uno aquí, ¿cómo se llama esto? Em, si yo escribo algo acá abajo, esto va a corresponder a este gráfico y no lo va a graficar en todas las cosas que tengo acá abajo. Lo otro es que, por ejemplo, igual, por ejemplo, en este caso, voy a hacer otra variable, bueno, que va a ser esta misma, pero i3 y voy a escribirle 4. Ya, y aquí, por ejemplo, en vez de hacer un solo gráfico, voy a usar hold on y voy a plotear el i3, ¿cierto? Entonces aquí, y de nuevo voy a hacer el line width 3 y hay color para cambiarle algo, ¿cierto? Ya, y acá podemos ver que justo en este gráfico están representados dos variables, ¿cierto? Que el coseno con el 2pi y con 4pi, ¿cierto? Al tener mayor argumento adentro va a tener la frecuencia más rápida y se va a repetir más veces, ¿cierto? Pero esa es la única diferencia. Y aquí podemos ver las dos cosas, ¿por cierto? Entonces lo que podemos hacer acá entonces sería graficar los gráficos de manera independiente, ¿cierto? En subventanas que el subplot nos permite hacer. Y también podemos graficar en una misma subventana más de un gráfico, ¿cierto? Que sería lo mismo que habíamos hecho antes, que era lo que teníamos acá arriba, ¿cierto? Que al final graficamos dos funciones matemáticas en un solo gráfico. Esto podría estar sin ningún problema acá abajo, ¿cierto? Podríamos hacer el mismo gráfico y en vez de graficarlo así en una ventana, podríamos colocarlo en un espacio de acá abajo, ¿cierto? Es importante. Y eso sería todo. De hecho, hay otra más que está acá en las PPT, pero en realidad no sé. Al menos yo no la voy a preguntar en la tarea, así que. De hecho, ya no la pregunté, porque la tarea ya está en el aula, así que eso. Así que ahora lo que falta es ver un poco de funciones. Ya, y acá voy a hacer las funciones. Ya, entonces, lo que vimos el miércoles pasado era que habían dos formas de hacer funciones que son las principales. Una es que uno haga una función en el mismo archivo y la otra es que haga un archivo nuevo para hacer una función, ¿cierto? Entonces la primera que vamos a ver va a ser
la que uno utiliza cuando escribe la función en el mismo archivo, ¿cierto? Entonces, ya, de hecho voy a escribir primero la función. Function sería así, después uno tiene que escribir los corchetes, suma y end. Esta sería como la sintaxis básica de una función, ¿cierto? Como digo, lo que nos permite hacer la función bueno, dos cosas principales. Una es repetir las tareas varias veces sin escribir un código muchas veces. Y lo otro es que uno podría, por ejemplo, sacar esta función y pegarla en otro código, así como que uno ahora, no sé, un año después, y tú recordáis como, oh, ya hice una función que, no sé, que saca el área de un cuadrado. Ya, entonces, en vez de hacerla de nuevo, la copiáis, la pegáis y la tenéis ahí mismo. Porque las funciones tienen ese tipo de funcionalidades, ¿cierto? Tienen ese aspecto que son simplemente llegar y utilizarla. Si es que la sintaxis obviamente corresponde y si es el mismo lenguaje, porque obviamente las funciones se pueden utilizar en cualquier tipo de lenguaje, en Python, en C++, en todo lo que ustedes piensen. Entonces, al final, si nosotros usamos MATLAB y tenemos una función en MATLAB, seguramente vamos a poder abrirla directamente sin ningún problema. Ya, entonces, acá no tengo nada todavía. Entonces, acá hay dos espacios que nosotros tenemos que llenar. Primero es la salida. Lo que está en corchete siempre va a ser la salida. Y en este caso, como el primer ejemplo, vamos a ver uno con una entrada y una salida, no. Entonces, eh, vamos a colocar salida y entrada. Va a haber una entrada. Y lo que va a pasar acá adentro es que la salida va a ser igual a la entrada más la entrada. Le voy a poner como que se sume consigo mismo. Entonces, esta sería nuestra superfunción. Ahora, lo que nos falta sería llamar esta función. Y lo que tenemos que hacer es que en el mismo código tenemos que eh, escribir la función. De hecho, es como que si nosotros pudiésemos copiar y pegar esto que está acá. Y lo único que tenemos que hacer es darle un valor a la entrada. Por ejemplo, va a valer 2. ¿Cierto? Entonces, si lo ejecuto, mi salida va a ser 4. ¿Cierto? Porque esta entrada, que vale 2, claro, va a ser el argumento de mi función. Y dentro de la función, esta salida va a ser igual a la entrada más la entrada. Entonces eso me va a dar 4. ¿Cierto? Ese es como el proceso. Como que al final es como que si yo la entrada, la suma es como un tipo de proceso. Entonces yo meto esta entrada a este proceso que se llama suma. ¿Y qué va a suceder? Lo que está acá adentro. ¿Cierto? Entonces yo puedo determinar, después de darle una entrada, yo puedo determinar qué quiero de salida. En este caso, la salida es la suma de ambas estas variables, ¿cierto? Que sería la entrada. Pero podría también la salida hacer otra cosa. Por ejemplo, podría ser la entrada menos 2, por decir algo. Entonces en este caso sería 0, sí, porque la entrada es 2 igual. Entonces si yo colocara 8, o sea 10, me daría 8. Entonces, así son las funciones. De hecho, como digo, acá adentro uno puede colocar lo que uno quiera, ¿cierto? Porque a veces, aquí es súper directo, pero a veces uno quiere hacer todo un proceso para después final terminar sacando un número que seguramente te va a decir algo, pero tú para sacar ese número tuviste que utilizar 100 líneas de código antes. Entonces a veces es como súper poco práctico tener esa función en el mismo código cuando uno la puede sacar y colocarle en un archivo aparte y que tu código siga siendo pequeño. Y que lo que termines teniendo en tu código principal sean puras funciones que hagan cosas determinadas, pero esas cosas tú las determinás y tú las tenés que escribir. Entonces esa sería una forma. Ahora, si yo quiero tener dos salidas, puedo escribir salida 2. Y ahora, por ejemplo, voy a hacer lo mismo que antes, más la entrada. Y la salida 2 va a ser la salida más la entrada, por ejemplo. ¿Cierto? Entonces, ya, esto es importante. Cuando yo tengo dos salidas, también tengo que escribir la sintaxis de una salida doble. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Que si yo ejecuto este código, solo me va a entregar una salida, que va a ser la salida 1. Entonces, si yo quiero tener las dos, tengo que escribir salida 2. Y voy a tener las dos variables, ¿cierto? Ahora, veamos el proceso. Entonces, la entrada
va a entrar a esta variable suma, o sea, a esta función suma. Entonces, la salida va a ser la entrada más la entrada, y por ende, como la entrada es 10, salida va a ser 20, que está acá. Y luego tenemos que la salida 2 va a ser la salida más la entrada. Como la salida era 20 y la entrada sigue siendo 10, en la salida 2 va a ser 30. Y ahí tenemos los dos valores, ¿cierto? Entonces, esa sería como una función con dos salidas. Ahora, obviamente podríamos también tener dos entradas. Y la entrada 2 igual a 5, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, podríamos cambiar esto. Podríamos decir que la salida 2 va a ser la entrada más entrada 2, ¿cierto? Entonces ahí tendríamos, digamos, una función con dos entradas, dos salidas, que obviamente está utilizando todas esas variables, ¿cierto? Entonces ahora, a ver, tengo un error. Ah, ya, claro, falta la entrada, no la puse acá. Y ahora sí, voy a borrar esto. Esto lo voy a escribir acá arriba, el CLC. Ya. Entonces, acá tenemos las dos entradas y las dos salidas. Entonces, la entrada sería 10 y la entrada 2 sería 5. Entonces, lo que deberíamos tener sería entrada más entrada, que la salida es 20, y, y la salida 2 sería 15, ¿cierto? Porque sería 10 más 5. Y acá estamos. De hecho, ahora me muestra las dos, porque delante solo me mostró una. Cuando uno solo escribe la sintaxis con una salida, me va a dar una sola. ¿Qué otra cosa puede ser? Bueno, eso sería como, en realidad, la forma más genérica de hacer una función. Obviamente esto no tiene por qué ser un número, también podría ser vectores. Por ejemplo, voy a intentarlo acá, 1 hasta el 10. Y bueno, siguiendo las reglas, pues deberían tener las mismas dimensiones. Así que a ver, ahí está. De hecho no me lo mostró porque le puse el punto y coma, pero ahí está. ¿Cierto? Ambas salidas son iguales. Pero si yo, por ejemplo, colocase del 11 al 20, a ver si sirve. No, uno es más grande. Ahí está, ya, entonces ahí está. Entonces ahora lo que yo introduje acá adentro no fue un número, sino que fue un conjunto de números, ¿cierto? En realidad fue un vector, ¿cierto? Entonces aquí, claro, esto en realidad cuenta como una sola variable porque acá en MATLAB los vectores son una sola variable, ¿cierto? Uno puede indexar adentro todo, ¿cierto? Puedo decir ya salida 2, ahora salida de 1, y me va a dar un número, la 2 otro número, ¿cierto? Pero la salida sigue siendo una sola variable. Así que en ese sentido las entradas pueden ser vectores y la salida obviamente igual, ¿cierto? De hecho las salidas son vectores. Ya, ya, entonces, bueno, siguiendo con lo que decía el compañero, es igual algo importante, pero, y de hecho es como una ventaja igual de lo que está acá adentro, porque a veces uno tiene código muy largo y también tiene, no sé, 20 variables que no, en realidad no voy a utilizar, porque solo me interesa la salida, no me interesa lo que está entre medio. Entonces, lo que hago yo es hacer una función y todas esas variables van a desaparecer. Solo voy a tener una entrada y una salida. Eso igual es súper, como estamos un poco optimizando los códigos. Y en ese sentido, las variables son locales. O sea, después de que yo salgo de esta función, lo que está adentro ya desapareció. No lo voy a poder recuperar a no ser que yo lo especifique. Porque de repente, por ejemplo, no sé, pues de repente hay números que están entre medio, ¿cierto? Por ejemplo, ya yo aquí me puedo inventar una variable que no sé, S igual a salida más 1. Entonces después tengo una doble S que va a ser, no sé, S por 3, no sé, cualquier cosa. Entonces ya, claro, pues estas están como entre medio, ¿no? ¿Cierto? Pero, ¿qué va a pasar? Que, bueno, no sé si se puede hacer esto. Entonces uno aquí escribe en SS, me la va a devolver simplemente, ¿cierto? Entonces como que en realidad el número de entrada y salida no está limitado. Ahora, si yo quiero, como digo, obtener una variable que está como entre medio, tengo que hacer esto, como indexarla acá en la salida. Eso se hace harto porque a veces uno necesita como ver qué pasa con esta variable en ese momento. Entonces uno tiene que estar devolviéndola y todo eso. Después, obviamente, cuando termina de hacer bien la función, lo borra y todo, pero
Es importante porque a veces uno escribe un código y no siempre funciona a la primera, ¿cierto? A veces como que dice, hay un error y de repente te equivocaste, no sé, pusiste un espacio o el nombre es parecido pero no el mismo, ¿cierto? Y lo otro es que él, como decíamos también, los nombres dan lo mismo. Yo aquí puedo colocar X, Y, Z, U, lo que sea. Simplemente digamos que tienen que estar en la posición indicada, ¿cierto? Si aquí coloco X, va a corresponder a la salida que está acá abajo, porque están en el mismo lugar. Si coloco una Y también acá, la I va a corresponder a la salida 2 porque está en el mismo espacio. Y la entrada igual, pues. Aquí yo podría colocar X, Y, entonces coloco X acá, pero esta X va a corresponder a la entrada. Y si coloco una Y acá, va a ser la entrada 2, simplemente porque están en el mismo lugar, ¿cierto? Entonces eso es lo que importa. Y eso, podemos cambiar los valores de las variables y va a seguir siendo igual. Eh, bueno, y otra cosa, por ejemplo, sería, como dije delante, colocar los archivos, o sea, las funciones en archivos distintos. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Y de hecho voy a cortarlo nomás y voy a hacerme otro archivo que va a ser suma. Esto es súper importante porque la función tiene que tener el mismo nombre que el archivo. Entonces yo, si a mi función le puse suma, mi archivo se tiene que llamar suma, sí o sí. De hecho, si no, no funciona. De hecho, si ven acá al lado, pueden ver cómo la suma tiene otro icono que sale como FX, ¿cierto? En cambio, todo el que estoy utilizando ahora yo es funciones C y tiene otro icono que es como el de MATLAB, ¿cierto? Como con una hoja atrás. Por otro es como un FDX con una hoja atrás. Entonces ahí se nota el tiro que cambia. De hecho, acá abajo me sale como una descripción de la función, como la cabecera. Así que eso. Entonces ya, ahora este archivo está conteniendo mi función, pero es otro archivo, ¿cierto? Yo voy acá y no está. No hay forma de ver la función. Pero aún así igual va a seguir funcionando. Por el simple hecho de que la función la tengo indexada por el nombre. ¿Cierto? Entonces si vemos acá, bueno, lo voy a hacer con números no ahora. 10, 20. Si vemos ahora, me va a entregar lo mismo que delante, ¿cierto? La entrada más la entrada va a ser la salida y la entrada, ¿cómo era la salida? La salida 2 va a ser la entrada más la entrada 2. Ah, ya, claro, sería 30 entonces. Ahí está. ¿Cierto? Pero está en otro archivo. No está acá adentro. Y, y a pesar de eso, igual la podemos obtener. Por ejemplo, ya, hagamos otra función, porque sería como edit y la que yo había explicado en clase, como Newton. Ya, entonces ya, ahí está el nombre, ¿cierto? Entonces yo ahora estoy obligado a utilizar ese nombre. Entonces voy a hacer esto. Escribir F de Newton y voy a colocar A y esta sería la M. Bien, ya. Y ahí la función ya es una función, en realidad. No tiene ninguna complejidad. Entonces ahora lo que yo hago es escribir F igual a A por M. Y ahí estaría mi función de cálculo de fuerza. ¿Cierto? Entonces ahora voy acá. Y después de esta función, yo escribo esto. Que F, de hecho voy a usar la minúscula, va a ser igual a Newton de 2,2. Porque igual puedo colocar los números directamente, en todo caso. ¿Cierto? Aquí no necesito una variable, sino que yo podría escribir 2, 2, podría escribir 8, lo que sea. ¿Cierto? Entonces acá me va a devolver la f, que sería 2 por 8, 16. ¿Cierto? Entonces aquí, de hecho aquí lo mismo. La f, en MATLAB las variables mayúsculas y minúsculas son distintas. ¿Cierto? Por ejemplo, si yo hago acá una A igual a 10, va a ser distinto si hago una A mayúscula igual a 20. De hecho, acá me crea dos variables distintas. Porque se diferencian las variables, ¿cierto? Entonces, si se dan cuenta acá, esta f es mayúscula, pero como está en la salida, va a corresponder al mismo valor de esta f. Y porque acá no le puse los corchetes, aunque igual puedo hacerlo, pero es porque si hay una sola salida no es necesario. Pero si ya es más de una, sí va a ser necesario siempre colocarle los corchetes. Así que eso, pues, de hecho, como les decía, pues, no necesitamos colocar, por ejemplo, masa 2 o aceleración 8, el orden que le haya puesto. Porque en realidad puedo hacerlo así también, pero igual puedo hacerlo así.
¿cierto? Y de hecho acá está al revés, ¿cierto? Aquí puse AM y acá puse MA. Hay diferencia, ¿no? Porque al final la fórmula es una multiplicación, no me va a cambiar el número. Pero tampoco por ejemplo, aquí, de hecho es interesante. Acá puse M y acá puse A, ¿cierto? Pero esta variable en realidad va a ser la masa, pero da lo mismo. Sí, ya sí, pero lo mejor sería siempre colocarle lo mismo, que era lo que estaba haciendo delante. Y no va a haber confusión porque siempre sabemos que la M va a ser la masa y que en este lado también acá va a estar la masa. Y acá la A va a ser 8 y acá va a ser la aceleración. ¿Cierto? Y vamos a tener la fuerza. Así que esa sería como una función en otro archivo. Obviamente, como les dije, esto podría cortarlo, pegarlo y colocarlo acá abajo. Y sería lo mismo, lo mismo, lo mismo. ¿Cierto? Esos serían como los tipos de funciones más principales.